tenemos muchas dudas. También, sí o sí, el seguimiento, el inicio del tratamiento y también, por favor, cuáles son las metas que deberíamos tener en pacientes ya diagnosticados con diabetes. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas preguntas están en relación a eso. Ya son casos clínicos que han sido sacados, uno del hospital y otros que lo hemos ido revisando de algunos exámenes anteriores. La idea de dar este tipo de preguntas no es por molestarles o por complicarles la situación, sino que si ustedes revisan un poco todo lo que es los exámenes de residencia, tanto en países extranjeros como lo que es México, lo que es España o lo que llegan a otros países, no son preguntas así como de libro o buscando memoria, ¿no? 90% son preguntas de casos clínicos. Les ponen un caso clínico, ahí les dan qué diagnósticos, fundamente, qué laboratorios pedirías, qué tratamiento iniciarías, es decir, de una pregunta de caso clínico derivan como 5 o 6 preguntas más. Entonces, si tú fallas el diagnóstico, ya fallaste 6 preguntas. Entonces, muchos de ustedes imagino que querrán hacer la especialidad en otro país y les va a servir. No está de más, yo les aconsejaría revisen ahora que tal vez tienen un poco más de tiempo y vean más o menos los exámenes. Acá en Bolivia antes teníamos el manejo de lo que eran los exámenes, que era más que todo de memoria. Les daban un banco de preguntas de más o menos 10.000 preguntas y sacaban 100 preguntas al azar y ese era el examen que para la residencia. Sin embargo, hace un par de años ya no se está manejando esa modalidad, sino efectivamente hay preguntas que entran netamente de libro, pero hay una buena cantidad de preguntas que también son casos clínicos. Entonces, por favor, la idea de que ustedes vayan pasando es que vayan razonando, vayan viendo, no todo es memoria, ¿no? Sobre todo cuando manejamos patologías crónicas, estudien nefropatía diabética, por favor, eso entra también bastante, nefropatía diabética. Vamos viendo lo que es la cetoacidosis diabética, que es lo que vemos más en las emergencias, más incluso que el hiperosmolar. Entonces, esas cosas, por favor, les estoy indicando para que ustedes puedan ir repasando y vayan viendo. Sin embargo, no se queden con lo que vamos, con lo que vemos en las diapositivas. Tenemos que ir ampliando mucho más el conocimiento, por favor, chicos. Vamos ampliando, vayan repasando. Hoy día les voy a enviar los criterios que tenemos, que manejo, y las metas que tenemos que tener. Eso los voy a enviar a los grupos, porque son como fotos que hemos bajado y que tenemos ahí, qué metas de seguir y todo eso. Porque veo que todavía tenemos muchas dudas, pese a que ya habíamos hablado de estas cosas y que ya debíamos haberlo dominado de alguna manera. Pero tenemos que ir teniendo en cuenta, sí, sobre todo la capacidad de hacer un diagnóstico y un tratamiento. Estoy seguro que ustedes en algún momento van a estar frente a un paciente diabético, tienen tal vez un familiar diabético, entonces tenemos que tener la capacidad de ver, seguro que han visto cómo se usa la insulina, eh, algunos de los presenciales, el anterior turno que estaba en la caja, les comenté, tuvimos un paciente de 86 años que se colocó 100 unidades de insulina, o el esposo le colocó, perdón, a la esposa, 100 unidades, imagínense, de cristalina y 100 unidades de NPH. Y esto no ha sido porque el médico le haya explicado mal, sino que también a veces los pacientes no entienden, entonces él usó una jeringa diferente y la paciente llegó con glicemia de 10 y algunas máquinas no lo detectaban. Entonces, lamentablemente la paciente se complicó, estuvo 3 días en terapia, pues y falleció. Entonces, sí hay que tenerle mucho miedo a la hipoglicemia. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de hacer un buen uso de estos medicamentos, a la insulina. Y muchas veces les he dicho, ténganle más miedo a la hipoglicemia que a la hiperglicemia. La hipoglicemia uno puede tolerar cierto tiempo, pero cuando ya pasa, lamentablemente ya puede empezar a hacer datos de una encefalopatía metabólica y pues muchas veces el cuadro es irreversible. Pero también si no se hace tratamiento, me llegan a la muerte. Hemos tenido pacientes que han muerto por el exceso de toma de glibenclamida, que es otro medicamento hipoglicemiante que, ojo, en los pacientes que tienen insuficiencia renal tienen que tener mucho cuidado usando ciertos medicamentos.
Por eso les digo, es importante que saquen el filtrado glomerular, sepan qué medicamentos son nefrotóxicos, qué medicamentos tenemos que evitar en los pacientes que tienen algún dato de falla renal. En muchos países una causa importante de falla renal es la medicamentosa. Personas que se automedican, toman AINES en larga data, no hacen un correcto seguimiento de la enfermedad y terminan con una complicación. Y a veces terminan hasta en diálisis. Entonces, por favor, siempre esos pequeños consejos. Si son adultos mayores, siempre tratar de evitar estos medicamentos porque ya tienen cierto grado de insuficiencia renal, ¿no? Y en los diabéticos, sí o sí, hagan un control de la función renal. Es mucha la cantidad de pacientes que tenemos con insuficiencia renal ya terminal, que están sometidos a una terapia de reemplazo renal como el hemodiálisis, pacientes que tal vez hubieran podido controlar y no llegar a ese extremo, ¿no? Hoy en la consulta tuve dos pacientes de 32 y 30 años que ya tenían criterios de diabetes. Imagínense, será muy joven, efectivamente tipo 2, ya entraron con glicemia de 300, una hemoglobina glicosilada de 8.5, entonces cada vez es más jóvenes y estos pacientes jóvenes, por más que se haga un control adecuado, muchas veces terminan haciendo alguna complicación como la nefropatía diabética y a veces hasta trasplante renal llegamos. Entonces, por favor, lean ese tema que, como les comento, les va a ayudar mucho para su examen del segundo parcial. No sé si tienen una fecha tentativa de su segundo parcial. ¿Les comentaron algo ahí arriba, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea de cuándo puede ser su examen del segundo parcial? No, doctor, no dijeron absolutamente nada, pero una doctora comentó que aproximadamente para el 25 partían los exámenes en general de la UDABOL. Estaríamos hablando de la otra semana, el martes más o menos. Sí, doctor, y Sí, ya a finales de noviembre ya vendrían los terceros parciales. Mm, pero lo van a hacer corrido porque me acuerdo que en el otro grupo del anterior semestre lo hicieron totalmente corrido, casi el segundo y el tercer parcial, pero creo que era más por sus problemas de sus papeles. No creo que sea el caso de ustedes, o me equivoco. Sí, Doctor, doctor, igual va a ser posiblemente va a ser corrido así, doctor. porque hay una fecha ya para ingresar al internado, o sea, va a ser corrido. Yo hablé ayer con el doctor Gutiérrez. ¿Les dijeron la fecha más o menos tentativa? La fecha de Empieza ingreso, la próxima semana y ¿Ya? ahí ni una semanita va a pasar y ya vamos a hacer los finales. Ya, esto es importante para que yo pueda ver también lo de los temas que tenemos y ver, porque ahorita los temas que tenemos, por ejemplo, el tema que vamos a dar hoy día es lo que vamos a, perdón, es después de lo que de las enfermedades de las suprarrenales. Vamos a hablar ahora de lo que son los síndromes poliglandulares. Van a ver que es un tema muy cortito, no es muy difícil, por eso que me estoy dando este tiempo de poder hablar con ustedes. Es un tema corto. Después de eso, tendríamos prácticamente ya entrando para estos temas del tercer parcial, que serían las enfermedades de gónada, mama, síndrome metabólico, que serían las más importantes para mí, sin hacer a un lado lo que son las endocrinopatías paraneoplásicas. Entonces, eso tenemos que averiguar bien, chicos, por favor, para que yo también pueda ver cómo me voy a organizar para sus temas. César, levantaste la mano, dime. sí, doctor, mil disculpas. Quería saber cuándo va a subir las notas procesuales, principalmente el primer parcial. Ah, ya, del primer parcial hasta este fin de semana lo tengo que subir, ya había hablado con su jefe de carrera, para que tengamos más o menos una idea. Y junto con he visto algunas notas de sus exámenes, que algunos les ha ido muy bien y algunos no tan bien. Entonces, por eso les digo, tienen chance para recuperar ese segundo parcial y con mucha más razón el tercer parcial. Entonces, por favor, no nos descuidemos de la parte académica. Yo creo que esta va a ser la última rotación que vamos a hacer virtual. Yo creo que después va a ser más presencial. Eh, Creo que ya en todos los lugares se están levantando un poco más las restricciones. Efectivamente, en los hospitales de alguna manera seguimos manteniendo cierta restricción, pero eventualmente ya se va a ir levantando todo esto, cosa de que ustedes también, siempre he dicho, si bien la parte virtual es una ventaja para todos, pero creo que en la parte presencial uno se puede desenvolver más, puede preguntar más, tenemos más cosas que aprender, ¿no? Sin embargo, no todo es malo. En la parte virtual, si uno presta atención y todo, también nos puede ir muy bien. Entonces, hasta este fin de semana yo creo que ya voy a terminar las notas
chicos, y para que ya también ustedes también vayan viendo cómo están, ¿no? Y puedan estudiar y repasar. Ah, he visto muchas veces, porque no es el primer año que doy clases, muchos ya llegan a su tercer parcial con nota, cuando les va muy bien, ya llegan con nota buena, no necesitan incluso dar el final. Ahora, tenemos algo más pendiente, y eso también tenemos que ver ya cómo nos vamos a ir organizando, que es de su trabajo de monografía, ¿verdad? Eso mm, creo que en algunos los hacen exponer, si no me equivoco, y en algunos van presentado otro tipo de modalidad. ¿Tienen alguna modalidad en particular de la presentación de sus trabajos finales? En el Doctora. anterior semestre, doctor, dependía mucho del doctor, ¿no? Porque otros Ya, los hacían hacer, otros los hacían hacer, digamos, por ejemplo, una doctora nos hizo hacer un cuestionario, eso depende de usted. ya. Mm, por si acaso, chicos, dime, Ley, has levantado la mano. Doctor, buenas noches. Es como dice la compañera Melina. Por ejemplo, hubo un doctor que en el trabajo final que se habilita para subir, directamente el doctor nos designó un tema y nos hizo hacer diapositivas de cada tema y eso valió como el trabajo final. O sea, ya depende de usted si nos quiere dar una monografía o algún otro trabajo que también habilite esa casilla para poder usted igual poner las notas. Perfecto. Ya, esto les pregunto porque antes cuando yo, bueno, en la parte presencial, hacíamos defensa de trabajo de un tema y lo exponían allá en frente de todos. Sin embargo, creo que esto es todavía un poquito más difícil, a no ser que nos den luz verde. De todas maneras, lo que vamos a hacer, y aprovechando que están los dos grupos, es lo que yo hacía con los anteriores también grupos. Vamos a formar grupos de 10 personas. Mm, no quiero menos porque efectivamente se hace más y tampoco quiero más porque va a ser difícil. Entonces, de 10 personas, ya, y yo les voy a, y van a elegir de esos 10 un representante para que me mande la lista de sus grupos. Y una vez que yo tenga esa lista, les voy a designar un tema. En este tema, ¿qué es? Por ejemplo, el grupo A le tocó el tema de diabetes, les pongo. Entonces, respecto a ese tema, el grupo va a buscar un caso clínico. No quiero que me expliquen qué es la diabetes y criterios, no, porque eso está escrito. Y eso es copiar y pegar. Lo que quiero es que busquen un caso clínico relacionado al tema, efectivamente, y me pongan toda la resolución del caso clínico. Es decir, un caso clínico completo, que puede ser de sus hospitales que están yendo, o puede ser también uno del bajo de la internet. Con algunos con los que estoy ya pasando la parte presencial y nos conocemos mejor, efectivamente les puedo de alguna manera facilitar para que puedan ver. Sin embargo, que lo puedan bajar de internet también es válido, pero tiene que ser un caso clínico completo. No es bajar, y se hizo diagnóstico y paciente abandonó el tratamiento, digo, ya no vino a consulta. No, tiene que ser un caso clínico completo. Hay páginas, chicas, no les quiero yo ya, como les digo, no les quiero dar más tarea de lo necesario, porque sé que también en los exámenes uno está estresado, entonces no los estoy complicando mucho, ese es el término. Pero al final de cada trabajo tiene que haber un comentario de los 10 integrantes del grupo. ¿Qué les ha parecido el manejo? ¿Cómo han considerado el tema? ¿Qué podrían aportar al tratamiento? Algo diferente, algo no, que podrían quitar o ver cómo, o dar una opinión de cómo se ha manejado el paciente dentro del ámbito hospitalario como fuera del ámbito hospitalario. ¿Ya? Entonces ya vamos haciendo esos grupos, por favor, ahora que estamos con un poquito de tiempo, vayan teniéndose esa idea para que ya se vayan organizando, ya y no nos coja de sorpresa. Entonces, más o menos esa es la actividad que yo voy a hacer. Una vez que ustedes tengan el trabajo, lo van a subir a la página correspondiente y más o menos de ahí vamos a sacar su nota. Todavía no es para que lo expongan, a no ser que cambie la modalidad, eso les voy a informar. Pero mientras tanto quedamos en que va a ser para presentar, ¿no? Dime, César Armando. Doctor, mil disculpas, a lo No te mejor yo preocupes. escuché mal. ¿El tema lo va a entregar usted o va a ser a elección nuestra? No, yo le voy a entregar el tema de acuerdo a los grupos que me envíen. Por ejemplo, el grupo A, 10 personas, la representante es Fernanda, digamos. Entonces a Fernanda yo le voy a dar el tema designado y Fernanda se va a encargar de informar a todos los de su grupo.
y hacer lo que yo les estoy pidiendo. Yo sé, Perfecto, doctor. y eso, yo sé, chicos, que en los grupos siempre hay gente que trabaja más y hay gente que trabaja menos. Entonces, por favor, depende de ustedes. ¿Por qué? Y cómo tienen que leer todos. Ahorita estamos diciendo que el tema se va a presentar o se va a subir a la plataforma nada más. Sin embargo, si ya tenemos autorización, puede haber la posibilidad de que nos estemos encontrando de manera personal en la facultad para que defiendan sus temas. Entonces, por eso tienen que leer y tienen que repasar todos. Efectivamente, no hay un orden, no es digamos, yo voy a empezar, yo voy a continuar, no. Todos del grupo salen, van presentando el caso clínico y se va haciendo las preguntas correspondientes. Entonces, hay esa posibilidad, por eso chicos, lean. Y el comentario final, que para mí es algo muy importante, porque ahí me doy cuenta más o menos quiénes han entendido, quiénes no. Hay gente que en pocas palabras lo resume muy bien y hay gente que uno se da cuenta cuando sabe el tema y no sabe el tema. Entonces, ya podemos estar viendo eso, chicos. Tanto el grupo A como el grupo B pueden tener integrantes de los mismos grupos. Les digo, no es necesario que sea solo del A o solo del B. Sin embargo, si ustedes tal vez por lo que es apellidos, afinidad, quieren formar solo del A y del B, también están en su libre elección, ¿ya? Entonces vamos formando. Y una cosa más, el trabajo es obligatorio. A la anterior rotación tuvimos gente que no hizo trabajo, entonces su nota del tercer parcial práctica fue 0, o 1, no puede ponerse 0. Pero a algunos, pese a eso, les alcanzó y a algunos lamentablemente les perjudicó y el trabajo hubiera podido salvarlos de del semestre. Y por no presentar el trabajo, perdieron creo que 2 o 3 personas el semestre. Entonces, miren, trabajo no es algo difícil. Por no presentar o confiarse mucho en los parciales, tenemos eso. Entonces, por favor, chicos, no lo olviden, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan antes de que empecemos con el tema? Que se hecho es un tema muy cortito para que lo puedan repasar y lo puedan entender. Dime, Melina. Sí, doctor, he escuchado bien, ¿podemos mezclar los Sí, grupos? pueden. Esa afinidad, digamos, tanto el grupo A como el grupo B lo puede hacer. Es decir, yo tengo compañeros del grupo A y B que quieren formar un grupo O, entonces tienen que ser de 10 personas, sí. Alguna vez hemos tenido que hay gente que quiere estar solo, no sé por qué razón, o tal vez también por la distancia. Sin embargo, prefiero que estén siempre dentro de un grupo, por favor. Ahora, en el caso de los virtuales, en los casos de los que están lejos, yo creo que en algún momento igual tienen que venir aquí a hacer sus papeleos. Entonces, podemos coordinar si es que se diera que tengan que presentar el tema. Sin embargo, mientras tanto, ahora estamos manteniendo que se va a subir a plataforma el trabajo. Entonces, no sé si les ha quedado claro. ¿Tienen alguna duda más? Por favor, chicos. Doctor, buenas noches. No tengo entendido eso de la defensa. ¿Puede ser presencial? Por lo que usted dice que los que están en virtual podrían retornar. En algún momento yo creo que tienen que retornar a hacer sus papeles, y más aún si ya va a empezar en papeleo para su campo, ¿verdad? O para su Sí, para internado. internado. Entonces, hay la posibilidad de que nos podamos reunir. Sin embargo, voy a hablar eso bien con Edson, que es el jefe, para que así vea yo también realmente si hay esa posibilidad o no. Sin embargo, mientras tanto, solamente se va, hasta lo que estamos quedando ahora es que se va a subir a plataforma, nada más. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más, chicos? Nada. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a hablar de un tema muy cortito, pero muy interesante, que son los síndromes poliglandulares. Y ustedes se van a dar cuenta por qué llamamos síndromes eh, poliglandulares. Me van a confirmar, por favor, si se ve mi pantalla. ¿Se ven las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, chicos, ya habíamos tenido una idea de de las diferentes patologías que hay en la parte de la endocrinología. Hemos hablado de temas muy interesantes, sobre todo cuando habíamos hablado de las glándulas suprarrenales y algunos otros temas que de la glándula tiroides, la diabetes, etcétera. Ya tenemos una idea. Entonces, los síndromes poliglandulares no va a ser más que un conjunto de algunas de estas anomalías, es la presencia de estas
va a haber una asociación, por así decirlo, de dos o más enfermedades del sistema endocrino. Y estas normalmente están asociadas a patologías de causa autoinmune. Vamos a tener tres síndromes importantes. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para poder acordarse. Entonces, los síndromes poliglandulares autoinmunitarios van a definirse como la coexistencia de al menos dos enfermedades autoinmunes que van a afectar a las glándulas endocrinas. Ojo, porque también hay glándulas exócrinas, ¿no? Pero aquí va a ser las glándulas endocrinas. No son muy frecuentes, son poco frecuentes y para su diagnóstico sí va a hacer falta que hayan las manifestaciones clínicas típicas de cada uno de estos síndromes, ¿ya? Sin embargo, cuando ya estamos frente a pacientes que comparten, digamos, enfermedades que tengan herencia familiar, prácticamente el hecho de tener uno de estos, de una manifestación, nos puede hacer el diagnóstico de un síndrome poliglandular. Sin embargo, vamos a mantener nosotros que tiene que haber la coexistencia de al menos dos enfermedades autoinmunes y que afectan a las glándulas endocrinas, ¿ya? Si bien fueron varios tipos, por así decir, de estos síndromes, actualmente se van a presentar o se van a representar tres. Desde aquellas que se presentan en la infancia, como es el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, como las que se van a presentar ya en edad adulta, como es el síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 y tipo 3, ¿ya? Entonces, por eso que hay que buscar, que estamos hablando del tipo 1, siempre tenemos que pensar en que son en edades muy jóvenes y el tipo 2 o 3 ya en edades adultas. Aquí tenemos un pequeño gráfico que prácticamente nos resume lo que son los síndromes poliglandulares, ¿no? Sobre todo estos tres tipos. Lo mencionan a veces un cuarto, pero más típicos son los tres. Van a ver ustedes cómo van jugando la presencia de estas enfermedades que ya habíamos visto. En el síndrome poliglandular tipo 1, por ejemplo, miren, habla de la enfermedad de Addison, del hipoparatiroidismo y la presencia de una candidiasis mucocutánea, que es una enfermedad del hongo, perdón. Y algunos otros componentes que tiene, desde hipogonadismo, alopecia, vitiligo, pueden tener anemia, gastritis, muchas cosas más. Sin embargo, el componente principal tiene que ser estas tres cosas que hemos mencionado. Ya dentro del síndrome poliglandular tipo 2, vamos a hablar también de la enfermedad de Addison, de enfermedades tiroideas y diabetes que van a ser presentes en estos pacientes. También puede haber algún componente como es el vitiligo, hepatitis autoinmune, anemia perniciosa o una miastenia grave. Y el síndrome poliglandular tipo 3, van a ver que está más en relación con los componentes menores junto con las enfermedades tiroideas. ¿Ya? Y alguna otra clasificación mencionaba el síndrome poliglandular autoinmune tipo 4, que no era más que una combinación de las otras enfermedades que no se han incluido en estos grupos previos. Entonces, para entender un poquito más la importancia, es primero que hay que sospechar siempre este tipo de síndrome poliglandular autoinmune, ya que si no lo hacemos en un tiempo adecuado, podemos subdiagnosticarlos y enfocarnos solo, por ejemplo, en la candidiasis y no tomar en cuenta las otras enfermedades de glándulas suprarrenales, por ejemplo, ¿no? O enfocarnos en la parte tiroidea y dejar de lado las otras enfermedades que también están formando parte de este síndrome poliglandular. Si tenemos la capacidad de hacer una detección temprana, pues podemos llevar a hacer un adecuado tratamiento de reemplazo hormonal, que prácticamente tiende a ser la base en la mayoría de los casos de lo que es el tratamiento, ¿no? Y no olvidarnos que si hay una afección tanto de la glándula suprarrenal llevando a una insuficiencia adrenal o tiroidea, puede desencadenar una crisis tiroidea o adrenal, y eso sí puede ser, y eso ya es considerado como una emergencia tiroidea o una emergencia adrenal, y puede llevar a la muerte del paciente. Entonces es importante siempre estar atentos ante los síntomas o signos que puedan presentar estos pacientes, ¿ya? Sin embargo, el hecho de tener un paciente dentro de este síndrome poliglandular también nos obliga a hacer un seguimiento a la familia cercana de este paciente, porque muchas de estas enfermedades tienen una base heredofamiliar,
Entonces, si encontramos a un paciente, nada raro que o papás o abuelos o familiares tengan también este tipo de síndrome, lo cual nos facilitaría de alguna manera hacer un correcto diagnóstico y no dejar pasar a los pacientes que ven con estos síndromes poliglandulares. Dentro de la fisiopatología de estos síndromes poliglandulares, la inmunidad juega un papel muy estrecho y muy relacionado. Entonces, por eso que hay individuos que tienen o que ya son genéticamente susceptibles, ¿ya? Al ser genéticamente susceptibles, por eso tenemos esta base heredofamiliar. Muchas teorías sugieren el desarrollo de una autoinmunidad múltiple. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen la presencia de varios epítopes que van reaccionando contra el sistema inmune del cuerpo. Y estos van causando estos síndromes poliglandulares típicos, ¿ya? Puede hacerse un estudio de anticuerpos y estos pueden detectarse en fases iniciales, incluso antes de las manifestaciones clínicas de algunos de estos síndromes. Por eso que tenemos que siempre sospechar y tener en cuenta cuando vemos en pacientes, sobre todo niños, con una candidiasis y descartamos, por ejemplo, todo lo que es las enfermedades autoinmunes, o las enfermedades inmunosupresoras, ya buscar otro tipo de síndrome poliglandular. Dentro del síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, es una enfermedad que afectará sobre todo en la infancia, a los niños. La ventaja, bueno, la suerte de esta enfermedad, que es una enfermedad muy infrecuente, no es muy común, entonces es algo bueno. Se diagnostica en la primera década de la vida por una triada típica, y esta es pregunta de examen. Candidiasis mucocutánea repetición, que esto puede estar presente hasta el 70-80% de los pacientes. Hipoparatiroidismo, entonces, ojo, hipoparatiroidismo, no es hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, es decir, las glándulas paratiroides, que se llega a presentar hasta un 80-85% de los pacientes, acompañado de una insuficiencia suprarrenal, que está presente hasta en el 70% de los pacientes. Si ustedes recuerdan más o menos las manifestaciones clínicas de la insuficiencia suprarrenal, pues son las mismas que se van a presentar en estos síndromes poliglandulares. Entonces, el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, candidiasis, hipoparatiroidismo e insuficiencia suprarrenal. Habíamos visto que hay algunas condiciones menores que pueden tener. En estos pacientes puede aparecer una diabetes mellitus en el menos del 20%, o incluso alguna enfermedad tiroidea hasta en el 10%. Hay una característica que se ha ido viendo, que hasta un 60% de las mujeres con este síndrome pueden desarrollar algún tipo de hipogonadismo autoinmunitario. Ya, esto más presente en las mujeres, ya que en los varones solo un 15% tiene a desarrollar este hipogonadismo. Sin embargo, si bien es un síndrome raro, que se presenta de manera muy frecuente, hay casos que presentan mayor prevalencia entre poblaciones que tienen grado de consanguinidad, es decir, entre familias muy concretas. Por eso que tienen esta base heredofamiliar. A veces vamos viendo esas características, ¿no? de la micosis, de la candidiasis mucocutánea, el hipoparatiroidismo, que si ustedes recuerdan dentro de los primeros temas que habíamos hablado, está en relación con lo que es el metabolismo fosfocálcico, ¿no? Y la insuficiencia suprarrenal, que es lo que hemos visto en la anterior clase. Pues la asociación de estas deficiencias glandulares pueden llegar a aparecer o diferenciarse entre meses o años. Por eso a veces hay que sospechar y es difícil a veces hacer el diagnóstico. Si vemos un paciente con candidiasis, lo primero que van a pensar va a ser en un síndrome poliglandular. No, van a pensar incluso en un paciente que tiene un VIH o está inmunosuprimido por algún tratamiento que está recibiendo, o es un paciente que tiene una leucemia, no sé, van a pensar muchas cosas y casi como última opción, o tal vez ni lo van a tomar en cuenta, el síndrome poliglandular. Entonces, cuando tenemos pacientes que tienen infecciones crónicas por Candida albicans, es decir, esta candidiasis, y que no se den al tratamiento, o que ya se ha dado tratamiento, y pese a eso vuelve a aparecer, ya es una alerta para poder pensar de este síndrome poliglandular. Miren, puede presentarse desde el primer mes de vida, es decir, desde niños
muy pequeños, hasta los 21 años de edad. La media, o lo que hemos visto que más o menos se contagian los niños, es entre los 6 y los 7 años de edad. ¿Ya? Dentro de estos, si bien la candidiasis puede preceder durante meses o años, una de las principales primeras manifestaciones que van a ver va a ser relacionado con el hipoparatiroidismo. Entonces ya el hecho de, por eso que hay que hacer el control adecuado de lo que es el metabolismo fosfocálcico. Y si ustedes se acuerdan, qué síntomas teníamos en hipocalcemia, todos se van a ir dando cuenta. Entonces, cándida, es decir, candidiasis, hipoparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal. No se olviden de eso. Y las características que les he mencionado, sobre todo en pacientes que tienen candidiasis a repetición. ¿Por qué? Porque la candidiasis está casi presente en la totalidad de los pacientes. Entonces, ojo con eso. Dentro de los síntomas, digo, de las manifestaciones también que vamos a tener presentes, va a estar las relacionadas con el hipoparatiroidismo. Entonces, su traducción clínica va a depender de la hipocalcemia existente, que pueden ser pacientes que tengan pocos síntomas, desde una fase muy asintomática, hasta las contracturas musculares paroxísticas. Y no se olviden que pacientes que tienen una hipocalcemia severa, fuera de también tener alguna alteración electrocardiográfica, también pueden tener efectos neurológicos, como convulsiones secundarias. Dentro de los exámenes físicos podemos ver los famosos signos de Chostek, ¿no? Que estos y el de Trussell, que se van a ver cuando hagamos un buen examen clínico, que eso ya lo habíamos mencionado cuando habíamos hablado del hipoparatiroidismo. Dentro de la insuficiencia suprarrenal, puede aparecer, como habíamos visto, en del 60 hasta el 100% de los casos. Si recuerdan el tema anterior, se va a manifestar como debilidad, fatiga, mareos, náuseas, calambres, pérdida de peso. Puede haber esta hiperpigmentación. Si se acuerdan, habíamos hablado que se producía esta lengua negra en estos pacientes que son típicos de la insuficiencia suprarrenal, con alteraciones también de los electrolitos, ¿no? Con la hiperpotasemia, que también puede llevar a alteraciones electrocardiográficas. Entonces, siempre pensemos cuando tengamos, perdón, cuando veamos pacientes así, hay que sospechar de estos síndromes poliglandulares, sobre todo si son pacientes muy jóvenes y que ya nos vamos orientando a qué patología puede llegar a tener. Insuficiencia suprarrenal, hipoparatiroidismo y candidiasis. Dentro de los exámenes complementarios, efectivamente tenemos que demostrar la insuficiencia suprarrenal, y eso es algo que también pregunta de examen, que se puede hacer mediante la toma del cortisol sérico, ¿no? Y esto, de acuerdo al ritmo circadiano, lo podemos tomar entre las 6 y las 8 de la mañana, o hacer un test también de supresión de la dexametasona, que se puede utilizar, y ustedes recordarán, o medir la cortisoluria, habíamos dicho en orina. Todo esto lo que nos puede ayudar a sospechar de una insuficiencia suprarrenal. También podemos tener exámenes de imagen, como lo que es la resonancia magnética o la tomografía, los cuales nos van a permitir ver cómo están las glándulas suprarrenales, ¿no? Si están normal, si ya tiene algún grado de atrofia, los cuales también nos va a poder orientar mejor en un diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? Si bien algunas pacientes, sobre todo mujeres, pueden desarrollar algún tipo de hipogonadismo, que va a afectar sobre todo al sexo femenino, también podemos ver la presencia de este hipogonadismo hipergonadotrófico. Otras asociaciones que habíamos mencionado, como la diabetes, si bien puede presentar, pero está en menor incidencia. Igual hay que hacer el diagnóstico con los criterios que ustedes ya lo tienen o ya saben de manera correcta. Dentro del síndrome poliglandular tipo 2, habíamos mencionado que se va a tratar también por la coexistencia de dos o más deficiencias glandulares de origen autoinmune, en las cuales van a estar afectadas la glándula suprarrenal y la glándula tiroidea, llevando a lo que es el síndrome de Schmidt, o si se afecta la glándula suprarrenal y la glándula, y el páncreas, llamando el síndrome de Carpenter, ¿ya? Sin embargo, la triada clásica que vamos a tener en estos pacientes, a diferencia del tipo 1, es que va a haber enfermedad de Addison, una enfermedad tiroidea y diabetes mellitus tipo 1 en el más o menos 11% de los pacientes. La asociación típica o el dato típico que tenemos que tener
va a ser la presencia de insuficiencia suprarrenal. Entonces, aquí también vemos la insuficiencia suprarrenal, solamente que se ha afectado lo que es la glándula tiroidea, algo que no ocurre en el tipo 1, que ya es más relacionado con la glándula paratiroidea y con lo que llega a ser la candidiasis, ¿no? Entonces, la insuficiencia suprarrenal va a ser la manifestación clínica definitoria, para que lo tengan en cuenta. Y sospechen de estos síndrome poliglandular autoinmune tipo 2. Esta es una característica del tipo 2, a diferencia del tipo 1, que se puede ver en mayor presencia lo que son las otras enfermedades coexistentes. El hipogonadismo hipergonadotrófico, el vitiligo, la alopecia y la hepatitis autoinmune. No es que sí o sí se va a presentar en todos los pacientes, no, pero sí se va a ver en mayor relación, a diferencia de lo que pasaba en el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1. Miren, dentro del tipo 2 se piensa que hay una predisposición de múltiples genes que están asociados al cromosoma 6, lo cual va a jugar un papel muy importante, ¿ya? Y esto está en relación con los factores ambientales, que de alguna manera podrían desencadenar este proceso autoinmune y llevar a la presencia de este síndrome poliglandular autoinmune tipo 2. Para que vayamos ya teniendo en cuenta y vayamos viendo qué tendríamos que buscar o cómo podemos ver. Muchas veces vemos algunos pacientes con vitiligo y pensamos que solamente está, digamos, asociado solo a la enfermedad de la piel. Sin embargo, cuando ya vamos buscando otras enfermedades o ya les hacen prueba de función de la glándula suprarrenal, la glándula tiroidea, pues nos vamos encontrando que no había sido el vitiligo de manera aislada, sino que está asociado a un síndrome poliglandular. Y como es una enfermedad autoinmune, pues el vitiligo también llega a ser una enfermedad autoinmune, ¿no? En la cual hay una destrucción de los melanocitos por parte del sistema autoinmune. Por eso la base del tratamiento, incluso el vitiligo, llega a ser corticoides. Entonces, busquen, si es paciente joven o si ven alguna otra sospecha o ven algo, descarten siempre que haya una presencia de un síndrome poliglandular. Dentro del síndrome poliglandular autoinmune tipo 3, podemos ver que estas se pueden subdividir de acuerdo a la presentación de algunos síntomas o manifestaciones de otras glándulas, que se dividen en tipo A, B o C. En los 3 va a haber enfermedad tiroidea, ¿ya? Para que se puedan dar cuenta, en los 3 A, B, C va a haber enfermedad tiroidea. Sin embargo, en el tipo A, si bien hay una enfermedad tiroidea, va a estar asociada con una enfermedad endocrinológica como la diabetes. Puede haber anomalías en la hipófisis o una falla ovárica prematura. Dentro del síndrome poliglandular autoinmune tipo 3B, también va a haber una enfermedad tiroidea, pero ya va a estar asociada más a enfermedades gastrointestinales o hepáticas. Puede haber una anemia perniciosa, una gastritis atrófica, la famosa enfermedad celíaca, una enfermedad inflamatoria intestinal o una hepatitis autoinmune o cirrosis biliar primaria. En nuestro medio, la causa más importante de hepatopatía y que puede llevar incluso a una cirrosis es el alcohol. Sin embargo, en países países desarrollados es la hepatitis autoinmune. Entonces, dentro del síndrome poligranular autoinmune tipo 3B, enfermedad tiroidea y que además tiene una enfermedad gastrointestinal o hepática. Dentro del síndrome poliglandular autoinmune tipo 3C, tenemos también una enfermedad tiroidea, pero que está asociado a una enfermedad de la piel o neuromuscular. Y aquí, ¿cuál va a ser importante? El vitiligo. Por eso he dicho, siempre esta enfermedad, si bien puede estar asociado de manera aislada, puede también, siempre en buen porcentaje de los casos, estar asociado a un síndrome poliglandular autoinmune. También está asociado con alopecia, miastenia grave, esclerosis múltiple, una trombocitopenia autoinmune o el famoso síndrome antifosfolipídico, que más está asociado a pacientes que tienen enfermedad como el lupus eritematoso sistémico. Entonces, para que no se olviden, 3A, tiroides, diabetes, 3B, tiroides, enfermedades gastrointestinales y 3C, tiroides y una enfermedad de la piel. Si bien dentro del tipo 4 habíamos mencionado que los otros tipos 3 son los más conocidos y los
donde más se estudia. En algunas literaturas nos mencionan el síndrome poliglandular autoinmune tipo 4, donde ya muestran asociaciones de otras afecciones glandulares que no toman en cuenta el 1, el 2 y el 3. Es más raro, por eso es que a veces no se los llega a tomar en cuenta como tal, ¿ya? Y toma en cuenta a órganos no incluidos dentro de la categoría tipo 1, 2, 3. Es decir, puede haber pacientes que tengan enfermedades como una insuficiencia suprarrenal, más un hipogonadismo, alopecia, hepatitis autoinmune o gastritis o una anemia perniciosa, es decir, está relacionado más a lesiones del tipo de la piel. Es bastante raro, no creo que lo lleguen a ver ustedes en algún momento, por lo menos en Bolivia no se han reportado muchos casos de estos, creo que a lo mucho hay unos 3 contados, por eso es que a veces no los mencionamos y más nos enfocamos en los tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿ya? Pero para conocimiento, para que lo puedan tener, porque eso también tiene más que todo una base geográfica, hay gente de cierta área que tiene más predisposición a tener este síndrome poliglandular. Entonces, en algunas literaturas, si ustedes revisan, sí van a encontrar estos síndromes poliglandular autoinmune tipo 4. Dentro para un poquito más o menos recordar la fisiopatología de estos diferentes síndromes poliglandulares, vamos a ver que hay ciertos anticuerpos que juegan un papel muy importante. Mediante estos anticuerpos, en un futuro cercano, se piensa que se puede hacer un diagnóstico más temprano de estos síndromes poliglandulares, ¿no? Y no esperar a que ya tengan manifestaciones clínicas o estén en una fase avanzada de la enfermedad para hacer el diagnóstico adecuado. La afección determinada de esta destrucción de las glándulas está mediada por células T, ¿ya? Entonces, esto se caracteriza por demostración de anticuerpos en sangre periférica, que son anticuerpos que están destinados a destruir cierto tipo de glándulas. Entonces, se ha visto que en varios estudios que ciertos pacientes que tienen la presencia de estos anticuerpos, es decir, son positivos a estos anticuerpos, tienen alto riesgo de desarrollar síntomas clínicos de hipofunción glandular, desarrollando lo que son estas deficiencias glandulares y estos síndromes poliglandulares. Entonces, aquí hay algunos anticuerpos que si ustedes lo ven, tanto en la afección suprarrenal, en la candidiasis, por ejemplo, el anticuerpo interleucina 17A o el interleucina 22, que son anticuerpos contra la interleucina 22, o los anticuerpos contra el receptor de TSH en enfermedad de Graves, o los anticuerpos contra la tirotropina o folículos pilosos en la alopecia. Miren en el caso del vitiligo, por ejemplo, los anticuerpos contra el SOX9, SOX10, que son ya anticuerpos más específicos, ¿no? Por eso que en otros países que tienen el acceso a poder realizar este tipo de pruebas, se ha determinado que los pacientes que tienen anticuerpos positivos se consideran de alto riesgo para desarrollar algún tipo de síndrome poliglandular que ya habíamos visto, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. En Bolivia efectivamente no los tenemos, hay 1 o 2 que nos ayudan mucho cuando hablamos de por ejemplo, la enfermedad de Graves, en el caso del hipertiroidismo, pero los otros no, ¿ya? Pero tenemos que conocer y ver que hay anticuerpos, que en un futuro yo creo que va a ser la base del diagnóstico, pues sí. El tratamiento. Si bien han visto ustedes y en los temas que habíamos visto nosotros antes, hay tratamiento específico para cada deficiencia, cada deficiencia hormonal. Entonces, el tratamiento va a depender de las deficiencias glandulares y si lo podemos reconocer, tenemos la obligación de tratar oportunamente. La complicación o la gravedad del caso está más en relación de la deficiencia de ciertas hormonas típicas que nos puede llevar a un compromiso mayor o más peligroso del paciente. Por ejemplo, en los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal o un hipoparatiroidismo, es sí o sí importante hacer el reemplazo con esteroides junto con lo que es el suplementos de calcio, ¿ya? Porque eso nos va a ayudar de alguna manera a reponer y a mejorar la calidad de vida de esos pacientes. También tienen que tener en cuenta que cuando vamos a hacer una reposición, por ejemplo, del plazo de la función tiroidea o en pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia suprarrenal, siempre tenemos que descartar patologías previas para no tratar de precipitar crisis adrenal
que pueden desencadenar incluso en complicaciones más serias que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Por eso cuando hacemos nosotros el diagnóstico adecuado, laboratorialmente, clínicamente, con deficiencia de estas hormonas, el tratamiento es su reposición, como si fuera una enfermedad aislada. Por ejemplo, en la diabetes, pues darles insulina. Si es en el hipotiroidismo, pues darles la hormona, perdón, darle levotiroxina. Si es en el hipoparatiroidismo, los suplementos de calcio. Entonces, depende la glándula afectada, pues la reposición va a ser el tratamiento adecuado. Dentro de la insuficiencia suprarrenal, que es tal vez donde más pueden desarrollar estas crisis adrenales con compromiso vital, el tratamiento esteroideo pues es el más de elección y el que debería iniciarse con mayor tiempo, es decir, no esperar a que pase mucho más tiempo, ¿no? La dosis inicial se producía lo que es la hidrocortisona y esto se da tratamiento cada día y se puede luego, una vez que se llegue a una estabilización, se puede mantener por vía oral, ¿ya? Normalmente, muchas veces se prefiere usar la hidrocortisona por su vida media corta, y lo cual también nos ayuda a imitar el ritmo circadiano normal del cortisol. Es importante, si bien juega un papel que precipitante la insuficiencia suprarrenal, medir la presión arterial, medir la concentración de renina plasmática y el potasio. Han visto ustedes que en pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, esto puede totalmente descompensarse causando arritmias cardíacas. Entonces, siempre pidan electrolitos en estos pacientes que tienen algún compromiso poliglandular. Control de la presión arterial fundamental. Si tenemos que usar 1, 2, 3 antihipertensivos, pues se hace el tratamiento. Si en pacientes tienen una infección, por ejemplo, ya crónica por Candida albicans, que habíamos visto que juega un papel importante en el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, sí o sí tenemos el tratamiento con lo que son antifúngicos, sobre todo el fluconazol. Podemos utilizar el ketoconazol o el itraconazol. Ojo, cuando tenemos pacientes que vamos a usar estos medicamentos, siempre verificar la función hepática, porque si tienen algún dato de una insuficiencia hepática o alteración hepática, está contraindicado el uso de estos medicamentos, porque puede precipitar más el daño hepático y llegar a causar una insuficiencia no reversible. Si estamos frente a un hipoparatiroidismo, lo que ocurre también en el síndrome poliglandular tipo 1, es tratar con suplementos de calcio y vitamina D. Como habíamos visto en los pacientes que tenían algún tipo de hipotiroidismo, ¿no? Que se acompañaban con hipoparatiroidismo. Entonces, suplementos de calcio y vitamina D. Entonces, para que se den cuenta más claramente y tal vez, si quieren, tómenle una foto para que se orienten. Síndrome poliglandular tipo 1, afecciones, glándula suprarrenal y glándula paratiroidea. Se inicia en la infancia y aquí juega el papel importante. ¿Cuál? Aquí están las dos glándulas que están afectadas y el otro que va a ser la candidiasis. Síndrome poliglandular tipo 2, enfermedad de Addison, diabetes, puede acompañarse de tiroiditis y aquí vemos las dos hormonas, las glándulas que están asociadas. Y en el tipo 3, la glándula tiroidea también puede estar acompañada de una diabetes mellitus. Entonces, sin embargo, en el tipo 3 hay otros que se dividen en A, B, C y dependiendo de eso va a dar las características más típicas. Los dos que se van a afectar en la vida adulta, el tipo 2 y el tipo 3, y el tipo 1 más afectado en la infancia. Como les había comentado, chicos, este es un tema bien cortito, no es muy frecuente que vayamos a ver. Entonces, sin embargo, que les quede claro con qué se hace el diagnóstico y qué componentes tiene cada síndrome poliglandular, más que suficiente. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda antes de terminar la clase, chicos. Doctor, una pregunta fuera de esto. Doctor, el trabajo que dijo que nos iba a dejar, ¿hasta cuándo va a ser el plazo? O sea, ¿Para la parte virtual o presencial, Eric? virtual, doctor. Ah, ya. Al virtual se les va a mandar dos actividades, una que tienen que presentar hasta el día domingo y el otro ya les voy a decir hasta qué día de la siguiente semana. Está bien, doctor, gracias.
Pues, si ya no hay más preguntas, chicos, por favor, tomar en las recomendaciones que les había mencionado al principio sobre los grupos, la forma de que se va a tomar la monografía que estamos pensando hacer y los trabajos que tenemos que ir presentando. César, dime. Doctor, con relación justamente al trabajo de la monografía, la lista de los grupos se le tiene que enviar directamente a su personal, al correo, al WhatsApp personal o al grupal. Por eso les decía, de los 10 que van a conformar el grupo, tiene que haber una representante o un representante. Ese representante me va a enviar al WhatsApp personal, que los tienen todos, diciéndome, doctor, somos el grupo tantos, la lista de los 10. Entonces, yo mediante esa responsable me voy comunicando con ustedes. A la responsable le voy a dar el tema para que ella sea la encargada de hacerles llegar a ustedes. Gracias, doctor. ¿Y hasta qué fecha tenemos para mandar esta lista? Esto casi hasta que tome su segundo parcial. Por eso les decía, no es importante, digo, no es algo que lo hagan ya rápido, por eso les preguntaba cuándo iba a ser sus últimos parciales. Sin embargo, si ustedes tienen la posibilidad ya de hacerlo con calma y no esperar hasta el último momento, porque muchas veces ha pasado. Me dicen, doctor, falta 3 días para entrar al trabajo y me dicen, no tengo grupo. No, pues entonces es bien difícil tratar de acomodarlos o quedan solos. Por eso les estoy hablando con tiempo para que tengan el tiempo suficiente de poder organizarse y hacerlo. No es que lo hagan para mañana o otra semana, no, pero ya vayan realizándolo para que no les tome por sorpresa estas actividades. Está bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, pues chicos, gracias por estar en la clase. Que tengan muy buenas noches y hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego, Muy buenas doctor. noches. Gracias, muy amable.